Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. Dios y las promesas hechas a Abraham. Año 1923 a.C. Toda la historia del patriarca Abraham y su larga peregrinación por las tierras de Canaán es relativamente extensa, como para explicarla en un solo video. Es por eso que la iremos estudiando por parte, en videos separados, para que se pueda entender mejor. En esta segunda parte de la historia del patriarca, trataremos el asunto sobre el llamado y el misterio de las promesas hechas a Abraham por parte de Jehová Dios, de lo cual ya habíamos avanzado algo en el video anterior, denominado Abraham, Padre de Naciones. Ya en el video anterior, estuvimos analizando el verdadero propósito de Dios con este hombre sobre la tierra. ¿Dónde tiene lugar el llamado de Abraham? ¿Fue en Ur o fue en Harán? Ya había comentado antes que en torno al llamado del patriarca Abraham se ha creado una confusión, ya que muchos son los que afirman que ese llamado ocurre en la tierra de Ur de los Caldeos, empezando por el diácono Esteban. Este hombre de Dios, un poco antes de morir lapidado, dice que Dios apareció a Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Pero no solo eso, también nos dice que él sale de Harán una vez muerto su padre Taré. Pero luego tenemos que estas palabras presentan ciertas incongruencias con la historia descrita por Moisés en la Torá. ¿De cuáles incongruencias estamos hablando? Moisés nos dice en Génesis 11:26 que Abraham le nace a Taré cuando éste tenía 70 años de edad, y si Abraham abandona las tierras de su padre a los 75 años, esto nos indica que para el momento de la partida del patriarca a tierras fenicias, su padre Taré tenía 145 años. Pero por otro lado, Moisés también nos dice en Génesis 11:32 que Taré vivió por 205 años. Entonces, el padre de Abraham no estaba muerto cuando parte hacia Canaán, tal y como lo dice el relato de Esteban. En realidad, luego de la partida de Abraham, según Moisés, Taré viviría por 65 años más. Muchos dirán que es imposible que Esteban haya errado en sus declaraciones, siendo que estaba lleno del Espíritu Santo, pero en realidad no sabemos quién haya errado. Pero solo hay tres opciones de posibles respuestas. Primero, que Esteban se haya equivocado en sus declaraciones. Segundo, que los que le contaron la historia a Lucas, quizás, por el tiempo, no supieran exactamente lo que en realidad dijo Esteban. Y tercero, que fue un error de Lucas al momento de interpretar la historia de las palabras del diácono. Pero no es solamente este error que podemos encontrar en este relato del diácono. También, otra discrepancia entre el relato de Esteban y el profeta Moisés, lo encontramos en el mismo capítulo 7, versos 15 y 16, donde se habla del lugar donde fueron sepultados los restos de Jacob. Allí se dice que los restos del patriarca Jacob fueron enterrados en Siquén, lo cual es falso, ya que los restos de Jacob fueron enterrados en la cueva de Macpela, en Hebrón. También es falso que esta cueva fuera comprada por Abraham a los hijos de Hamor, ya que la obtuvo de los hijos de Jex. En el contexto, se deja entrever claramente la confusión que presenta el diácono entre el sepulcro de José y el sepulcro de Jacob, ya que José sí fue enterrado en Siquén, como bien lo dice en el libro de Josué 24:32. Esta parcela de tierra fue la que obtuvo Jacob de los hijos de Hamor, como se describe en Génesis 33:19. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Lo primero que nos preguntaremos es, ¿qué significa ese pero, con lo cual comienza el escrito? Por supuesto que no lo podremos entender si no leemos lo que dice en Génesis 11:32. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. Como podemos observar,
el relato nos viene hablando, es de la vida de Taré, que había muerto en Harán, a los 205 años, y ese pero, lo que significa es que, ya antes de que Taré muriera, Dios había hecho el llamado a Abraham, pero no exactamente estando en Ur de los Caldeos. Veamos el siguiente contexto. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La Escritura dice que Abraham hizo caso inmediato al llamado de Dios y que tenía una edad de 75 años cuando toma todas sus pertenencias, como bien lo dice el siguiente contexto. Tomó pues Abraham a Sara y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Todas estas ganancias adquiridas en Harán indican que estuvo años viviendo allí, pero este tiempo que vivió Abraham al lado de su padre en Harán es indeterminable si solo seguimos los registros bíblicos, por lo cual es necesario hurgar entre los escritos tradicionales judíos. En el libro de Jacer se dice que Abraham tenía una edad de 50 años cuando llega a tierras de Harán, acompañado de su padre. En Génesis 12:4, vemos que la respuesta de Abraham fue de manera inmediata, no había razón por la cual esperar. Otra cosa que no concuerda con esta teoría, sobre el llamado de Abraham desde Ur de los Caldeos, es que, si en verdad, esto fue así, ¿por qué fue Taré quien tomó la iniciativa en migrar? ¿Por qué Abraham no abandonó a su padre inmediatamente, según Dios se le había ordenado? ¿Por qué tuvo que esperar por 24 años después del llamado, a que su padre muriera para poder salir? Estoy totalmente de acuerdo con el diácono Esteban, cuando dice que el llamado a Abraham ocurre en Mesopotamia, pero en la Alta Mesopotamia, en Harán, y no en la Baja Mesopotamia. En conclusión, el llamado y las promesas hechas a Abraham tuvieron lugar en el año 1923 a.C., siendo de 75 años, y su padre de 145 años. Habían transcurrido 25 años, luego de su llegada con su padre, a tierras de Harán. En todo ese tiempo, se enriqueció en ganado, propiedades y personas de servidumbre. Ahora veamos las promesas que le fueron hechas a Abraham antes de partir, lo que le animó a marchar a tierras desconocidas para él. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este contexto, se pueden apreciar tres grandes promesas hechas a Abraham, donde la primera trata acerca de una descendencia biológica, de la cual haría una gran nación. La segunda promesa consta de otra descendencia, también biológica, por la cual su nombre sería engrandecido por toda la tierra. Y por último, la más importante de las tres promesas, es que, en su persona, serían benditas todas las naciones de la tierra, por medio del Mesías, el Hijo de Dios. Cuando el contexto habla acerca de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, se refiere a una herencia especial, y no tiene nada que ver con herencia de sangre, sino de fe, y tendrá su fundamento en Jesús el Mesías. A través de Jesús es impartida la bendición de esperanza a todos los rincones de la tierra, para que todo aquel que crea en su nombre pase a ser llamado hijo de Abraham por la fe. Cada una de estas promesas serán ratificadas más adelante, y con ellas establecerá Jehová pactos. El pacto de la circuncisión para el pueblo de Israel y el pacto en el Mesías para el resto de las naciones. Luego de que Abraham recibiera el llamado, y poniendo su fe por obra, Dios le encamina para que se marche hacia la tierra de Canaán, una tierra totalmente desconocida para él, la cual ya Dios había planificado, entregársela a sus generaciones después de él, porque era una tierra buena para el ganado y para el cultivo, por lo cual se le menciona como la tierra donde fluye abundante leche y miel. Esta elección no fue al azar, ya que, para Dios, la tierra de Canaán ha sido la niña de sus ojos,
por lo cual la hizo la más hermosa de las tierras, como lo dice en Ezequiel 20:15 y Deuteronomio 11, versos 11 y 12. Esta tierra había sido contaminada por los que la ocuparon luego del diluvio, los cuales fueron los hijos de Cam, hijo de Noé, en quien reposaba una maldición, por lo que ya Jehová estaba planificando entregarla a una nación santa, la cual saldría de los lomos de Abraham. El tiempo que vivió Abraham en Harán fue de 25 años, y se llevó todos sus bienes obtenidos durante todo ese tiempo, menos a su padre, ya que representaba un obstáculo para el futuro patriarca. Esto se debe a que fue un hombre creador de ídolos y adorador de dioses ajenos. En el tiempo de su partida, solo se llevó a Lot y a su mujer, Sarai, pero la Biblia no nos proporciona el motivo por el cual Abraham se hace cargo de Lot, quien era 7 años menor que él. Al cabo de unos meses, llegaron hasta Siquem. A partir de este momento sería conocido como el hebreo, debido a su idioma, que era diferente al cananeo. Una vez estando allí, Abraham se llegó hasta un lugar que se llamaba Mor, y se habla de un encino, que no es más que un lugar donde había grandes árboles de robles, y allí se le aparece el ángel de Jehová, ratificando su promesa de darle en herencia esas tierras a su descendencia, y en este encino de Mor, Abraham edifica un altar en honor a Jehová por su aparición. Luego parte hacia otro monte, que, aunque no se menciona el nombre, se sabe que estaba al oriente de Betel y al oeste de Jai. Vale la pena hacer mención de que, el nombre de Betel, en esos tiempos no existía, ya que la ciudad antes se llamó Luz, y este nombre de Betel, saldría a relucir en los tiempos de Jacob. En este monte, Abraham edifica otro altar en honor a Jehová, aunque no se menciona su aparición como en el anterior. De allí pasó al Negev, que es un desierto, pero aquí no estaría por mucho tiempo, ya que el hambre estaba arreciando a los moradores de las tierras medio orientales para esa época. Abraham en Egipto. Año 1921 a.C. Luego de permanecer por 2 años entre Betel y el Negev, el hambre se hizo abrumador, y sabemos que Abraham tenía algunos bienes que había adquirido en tierras de Harán, pero al parecer no era suficiente como para paliar las necesidades de su casa, por lo cual toma la determinación de bajar hasta Egipto, uno de los países más ricos y prósperos de la época. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Era el año 1921 a.C., y Abraham, con 77 años, pensó que dirigirse a Egipto era la mejor opción, pero llegar hasta allá implicaba problemas, debido a que su mujer Sarai, a pesar de que tenía 67 años, era de hermoso aspecto. Abraham sabía perfectamente que en esas tierras no existía el temor de su Dios, y cualquier egipcio se podría entusiasmar con ella, y como eran nómadas, no tendría oportunidad alguna de poder evitarlo, ofreciendo algún tipo de resistencia. Así que se le ocurre la idea de presentarla como su hermana, lo cual no era falso, porque en verdad era su media hermana. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Egipto debió haber sido una potencia para esos tiempos, comparada con otras regiones, ya contaba con faraones y príncipes, y provenían de la descendencia de Cam en Misraim. Para esos tiempos, los caldeos también eran potencias, y dominaban varias ciudades, por ejemplo, la tierra de Ur, de donde salieron. Entonces, solo quedaba morir de hambre o bajar a Egipto, confiar en Dios y tratar de sobrevivir a aquella hambruna. Aconteció pues como Abraham lo supuso, e hizo tal cual lo había planificado, y Sarai fue llevada a casa del faraón, y a cambio, Abraham recibió muchos regalos a causa de ella. Ahora se nos presenta una interrogante: ¿se acostó el faraón con Sarai? Textualmente en la Biblia no se especifica, solo podemos hacer algunas deducciones por lo que allí se describe.
Por ejemplo, se dice que Sarai fue enviada a casa de Faraón y que, por ella a cambio, Abraham obtuvo muchos regalos. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Por lo que dice el contexto, podemos suponer que Abraham pasó algo de tiempo en Egipto, ya que, por la cantidad de regalos que percibió, no fue cosa de un día. Si Sarai estuvo por varios días en el palacio de Faraón, lo más lógico es que Faraón ya la hubiera tomado como una de sus concubinas, llegándose a ella. Veamos el siguiente contexto. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. La razón del castigo de Jehová hacia Faraón. ¿Lo hizo para evitar un acercamiento o por haberse acostado con la mujer de su siervo? Dice la Biblia que el castigo fue grande, abarcando toda su casa y familia. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Aquí no se menciona que Jehová le haya revelado a Faraón la verdad del caso, pero debió haber pasado, ya que se enteró de que realmente Sarai era la esposa de Abraham. Faraón llama a Abraham y lo recrimina, ya que él mismo fue el culpable por no hablarle claro al principio. La clave a nuestra interrogante sobre que si el Faraón se acostó con Sarai parece encontrarse en Génesis 12:19, donde el mismo Faraón dice que estuvo en ocasión de tomarla para sí como mujer. Con estas palabras, Faraón nos deja claro que, aunque Sarai pasó varios días en su casa, todavía no se había llegado a ella. Los faraones de Egipto tenían sus costumbres, podían tener muchas mujeres, pero no se acostaban con todas por falta de tiempo. Es muy probable que Sarai, en los pocos días que tuvo en el palacio, fue sometida a observación para descartar alguna enfermedad. Pudo haber sido sometida a un estricto régimen de aseo personal, digno de una concubina del faraón, y a un régimen de alimentación adecuada. Mientras ocurrían estas cosas, Jehová comenzó a herir a Faraón, para que no le diera tiempo alguno de llegarse hasta la mujer de su siervo. Luego de esto, Faraón le entregó a Abraham su mujer, y le ordenó que dejara a Egipto, pero a pesar de todo, y por temor al Dios de Abraham, no le quita nada de lo que le había regalado cuando llegó. De todos estos obsequios recibidos, saldrá a relucir una mujer que tendrá un papel muy importante en la vida de Abraham, llamada Agar. Una mujer que, según la historia alterna, era una hija bastarda del mismo Faraón. La estadía en Egipto fue de muy pocos días, y tuvieron que salir, pero no sin antes llevarse ganados, esclavos y muchas otras cosas que le servirían a Abraham para sobrevivir a la hambruna. Todo, gracias a Sarai, y a Jehová que infundió temor en Faraón.